Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Shell Argentina auspicia este programa. En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en bancogalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones, consulta en bancogalicia.com/estamos con vos, sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa Cuenta DNI de Banco Provincia. Y ten el banco donde vos estés. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un periodista y corresponsal de guerra. Estudió periodismo en el Instituto Grafotécnico e hizo una maestría en comunicación en la Universidad de Boston. Trabajó en medios como Clarín, Univisión, Telemundo, NBC, CBS, Telenoticias y en la televisión pública. Fue editor del Servicio Latinoamericano de Associated Press en Nueva York, jefe de redacción del primer servicio de CNN en español. Fue corresponsal de varios medios argentinos e internacionales en Londres, Nueva York, Washington, Los Ángeles, Santiago de Chile. Cubrió las guerras de Afganistán e Irak, entró en el campo de prisioneros de Guantánamo y siguió los pasos de Osama Bin Laden en la frontera afgano-pakistaní. Fue también acreditado en la Casa Blanca y actualmente trabaja en Infobae. Entre los libros que ha escrito está Bajo las bombas en 2003, Kabul, Bagdad, Teherán en 2006, El cartel de Bagram en 2012, Sinaloa, Medellín, Rosario en 2014, Los chicos de ISIS en 2016 y el 68 en 2018. Entre los premios que recibió está el Moores Cabot de la Universidad de Columbia, el de FOPE a la mejor investigación periodística, de la Asociación Corresponsales Extranjeros de España, el premio del Congreso Iberoamericano de Periodismo Digital, de la Fundación Wellington, el CONEX a una de las figuras de la última década de la categoría Periodismo Gráfico, el SIP Wall Street Journal a la cobertura de periodismo digital, el Buenos Aires Herald por la mejor cobertura de periodismo argentino y además ganó la beca Hubert Humphrey para el entendimiento norte-sur. Hoy nos visita en Voces y Memorias Gustavo Sierra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, pero después de todo esto ya me siento como de 180 años. ¿Te sorprende todo esto? ¿Todo lo que hiciste en tu carrera? Sí, todavía como que me pesa, ¿no? En el sentido de que, mirá todo eso y bueno, que cómo haces para estar, digamos,
a la altura de muchas de esas cosas. Y bueno, sí, fue una carrera larga, de 40 años, y mucha movida de un lado al otro. Yo tuve lo que en algún momento se calificó como las bondades del exilio, ¿no? El privilegio del exilio en cierta manera, porque en esos años estuve afuera, en Estados Unidos, y tratando de hacer un trabajo profesional como periodista, y bueno, lo logré y hice, digamos, buena parte de la carrera a raíz de eso, y tengo que estar agradecido a pesar de habernos de esos años tan oscuros, ¿no? En alguna entrevista dijiste que sos periodista porque tu papá se levantaba muy temprano y a vos no te gustaba levantarte temprano. Totalmente cierto. Más allá de eso, Totalmente. ¿por qué sos periodista? Y sí, bueno, porque si no tenía que trabajar. Oh, pues voy a trabajado de sereno hasta la noche. No, a los 15 años decidí que era eso. Estaba en la escuela secundaria y empecé a comprar, era el único estudiante de toda la escuela secundaria que iba con el diario a la escuela, con la opinión de Timerman, y bueno, y los leía y me parecía que eran extraordinarios los periodistas que escribían ahí, y después tuve la suerte de trabajar con algunos de ellos, y pero ahí es donde me decidí, y así que lo sabía desde muy temprano que era lo que quería hacer, ¿no? ¿Y en esa época con qué soñabas como periodista? Bueno, O sea, ¿qué te gustaba? ¿Viste? ¿A uno le gusta política, a otro te gustaba deporte? ¿Con qué tipo de periodista soñabas ser? Periodismo político y yo siempre me interesó las noticias internacionales, leía así, pero palabra por palabra seguía las coberturas de lo que pasaba en todos lados, y tipos como Heriberto Cano, Tomás Eloy Martínez, que escribían ahí, o el mismo Gordo Soriano. Bueno, era un placer muy grande leerlo. Todavía hoy cada tanto me topo con alguna de esas cosas y me parecen extraordinarias realmente. Sí, bueno, un seleccionado de periodistas que pocas veces se repitió después, ¿no? Sí, hubo algunas otras buenas redacciones, pero me parece que esa era un verdadero seleccionado, pero por sobre todo creo que el periodismo tiene que ver también con la época, y era la época para hacer periodismo en la Argentina, y bueno, en ese momento todavía, si bien empezaba a existir esta cosa de la militancia, y como militante hago una campaña política o hago periodismo, eso había empezado, pero incluso los que tenían militancia eran muy buenos periodistas profesionales que hacían periodismo profesional, ¿no? Desde Rodolfo Walsh a Jarito Walker o el que sea. Sí, Juan Gelman. Sí, exactamente, eran grandes periodistas que evidentemente trabajaban en la prensa, hoy llamarían hegemónica. ¿Qué dijeron en tu casa el día que le dijiste quiero ser periodista? No, obviamente que les hubiera encantado que fuera a estudiar medicina o abogacía, pero no, me apoyaron inmediatamente. Ya sabían de todo esto, así que ya estaba cocinado, no había muchos problemas con eso, y me las tuve que arreglar porque era una familia de clase media baja, y bueno, había que trabajaba y me pagaba la escuela de periodismo, y
así lo hice. ¿En qué trabajabas? En cualquier cosa, pero en esos años... Eso cuando arrancaste grafotécnico. Sí, sí, aquí, a unos metros, trabajaba en una cooperativa de trabajo y entonces yo iba por esas empresas a cobrar los cheques que ellos le pagaban a la cooperativa y la cooperativa le tenía que pagar a los empleados, ¿no? Así que andaba por la ciudad todo el tiempo. Hacía esas cosas. Y antes, durante la escuela secundaria, ya obviamente en las vacaciones y demás, ya había tenido trabajos, y el trabajo más lindo que tuve fue caddy de golf en un campo de golf en el San Andrés, y era maravilloso. Los fines de semana trabajaba en el campo de golf. Y nada, me pagaba muy bien y la pasaba muy bien, a pesar de que, bueno, de lunes a viernes tenía que estar en la escuela y sábado y domingo trabajando prácticamente todo el día, pero tenía unos pesos para moverme. Tu primer ingreso a un medio fue como cadete también. Sí. Entraste en la revista Gente, ¿no? Ah, sí. Bueno, viene la dictadura. Todavía estabas en el grafotécnico. En el grafotécnico, en el último año cerraron y ¿y qué hago? Y entonces un amigo me dijo que estaban buscando, él había entrado como cadete en la revista Somos, que era una revista que se editaba en ese momento en la editorial Atlántida, y me dice, mira, en Gente están buscando también un cadete, ahí algo, pero no podés decir que estudiaste periodismo porque si no sería sinónimo de guerrillero inmediatamente, así que fui y dije que había estudiado letras y me miraron medio de reojo, pero me tomaron y estaba ahí el Chiche Helblum, sí, de director, y bueno, al poco tiempo me empezó a dar tareas que no tenían tanto que ver con una cosa de cadete, o sí, pero mezclada, y al poco tiempo me puso de coordinador de los corresponsales, o sea, yo los tenía que llamar y coordinar, y las fotos y demás, así que inmediatamente ahí me metí en la cosa más periodística y pedía ir a... llamaban un gente con comida, eso era una foto con un epígrafe de algún evento, y lo que pedíamos es que ese evento fuera o un cóctel o una cena, a eso le llamábamos un gente con comida, y que bueno, nos salvaba de la cena. ¿Qué era lo que te atraía del periodismo en esa época y qué es lo que te atrae hoy? No, lo que me atraía del periodismo en aquel momento era exactamente lo mismo que venía viendo desde la opinión. No, pero cuando entraste, ¿no? Cuando empezaste a hacer periodismo, ¿qué es lo que te atraía en ese momento? Bueno, era esa cosa de estar en permanente movimiento y contacto con diferentes temas y gente, y conocer y poder moverte en esa cosa del palacio y la choza al mismo tiempo, ¿no? Y poder en los dos lugares, digamos, ser presentable como para adaptarte a todo eso, y entonces poder hablar con la gente, tratar de conseguir la información. Y eso me siguió atrayendo durante toda mi carrera, y siempre me atrajo mucho más estar en la calle que en la redacción, muchísimo más. Más de una vez odié las redacciones, no porque en algunos momentos algunas redacciones fueron fantásticas, obviamente las primeras porque uno aprende mucho y demás. Y en otro, cuando nos juntábamos una cantidad de gente interesante. Bueno. Ahora, en otros momentos, la verdad es que no lo aguantaba estar sentado en un escritorio cuando estaban sucediendo cosas y que yo prefería estar ahí.
Y más cuando estás en cargos de editor y compañía, que encima no salís, estás ahí metido No, en la además, burocracia. Sí, nunca lo entendí muy bien eso, el ser editor para ganar 5 pesos más era en realidad una esclavitud muy grande y nunca lo entendí muy bien. Yo creo que todo eso tenía que ser o rotatorio o buscar a la gente que realmente le guste, le interese, que los cargos sean por capacidad, ¿no? Por capacidades y no por castigos prácticamente, ¿no? Estamos conversando con Gustavo Sierra, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Proud Mary, en la versión de Creedence Clearwater Revival. Que eligió Gustavo Sierra para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué Creedence? Fue el grupo, como tendría 14 años y que los descubrí, me parecían fantásticos. Y sí, tengo una anécdota con esa, que había comprado uno de los discos. Era un simple, pero tenía la tapa de ellos y la había puesto en una carpeta de estas que llevábamos a la escuela en aquella época, y un día me desapareció, me la habían robado ahí en la clase, hasta que encontré al que me la había robado y nos agarramos a piñas. Bueno, la afrenta había sido terrible, me la devolvió. Está bien, bueno, se hizo justicia. Sí, bueno, en realidad era otro fan. Durante buena parte de tu carrera fuiste corresponsal y después fuiste corresponsal de guerra. Sí. Primero, ¿qué cambia en la forma de hacer periodismo en otros países? Como te tocó vivir en Inglaterra, te tocó vivir en Estados Unidos, con el hacer periodismo en Argentina. Yo creo que
fui aprendiendo en todos lados algo. Obviamente en Gran Bretaña tienen un nivel periodístico extraordinario. Los documentales de la BBC me parecían fantásticos. Los diarios populares son increíbles porque realmente combinan esa cosa popular con análisis profundos, y The Guardian, The Observer, obviamente The Times, era increíble. Y bueno, en Estados Unidos, cuando voy a Estados Unidos, venía imbuido obviamente de todos los hombres del presidente y toda la investigación. La vi ayer o antes de ayer otra vez, que la estaban pasando, pasé así los canales y entonces creo que hacer periodismo ahí tiene unos estándares muy altos. En cierta manera, te diría que esa es la gran diferencia con la Argentina, donde a veces se publica una cantidad de información que no fue chequeada de ninguna manera, que muy pocas veces se respeta la regla de las dos fuentes, muy pocas veces. Desde ya la diferencia más grande está dada en la televisión, no en la prensa gráfica. La televisión es la que tiene la diferencia más grande. El periodismo en la televisión argentina es muy bajo, realmente de un nivel muy, muy bajo. Muy pocos saben contar historias, y casi ninguno, te diría ninguno, que yo conozca que hace periodismo político en un noticiero va a hacer una nota general del tema tocando varias campanas y cosas por el estilo. En general los mandan a hacer una manifestación de piqueteros frente al Ministerio del trabajo o el de que sea, van a eso, entrevistan a 3 tipos ahí y se van. Ni siquiera suben al ministerio a buscar un portavoz. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece que hacen la gran diferencia en Estados Unidos. No quiere decir que allá todo sea fantástico. No, hay canales y hay tipos de periodistas muy banales y además que hacen juegos antidemocráticos, etcétera, etcétera. Pero me parece que como reglas básicas están ahí, ¿no? Esa es la diferencia que yo vi. Estabas trabajando acá y te fuiste a Inglaterra. Sí. ¿Por qué te fuiste? No, estábamos en plena noche de la dictadura y ya no me la aguantaba más. Estaba ya en otra editorial acá, Abril, que se había apoderado, la había comprado la Pidú italiana, la Logia. Estaban ahí, había gente de Macera dando vueltas, bueno, y nosotros así tratábamos de meter algunas notas, pero era todo muy difícil. Y entonces había conocido ahí a mi mujer, nos casamos y decidimos irnos. Y fui a Nueva York y en Nueva York me di cuenta que necesitaba aprender inglés, y entonces fuimos a Londres a estudiar inglés particularmente, y ahí me contactaron de editorial Perfil en ese momento, y me empecé a ser corresponsal para las 10 revistas que tenían en ese momento. Ellos después me trasladaron a Nueva York, que tenían una oficina ahí, así que estuve hasta que la cerraron. ¿Volviste con Jacobo Timerman para ir a La Razón? Sí, ahí me fui a trabajar a Associated Press en Nueva York, al hilo latinoamericano, y un día me encontré con Jacobo, que anunciaba que volvía a la Argentina a hacer La Opinión. Y bueno,
tenía que volver, la democracia, ¿Te los tiraba, ideales. todo eso? Sí, fue eso, ahí veo la foto del Cabildo y Alfonsín y el discurso del 25 de mayo, ahí llorisqueando todos y bueno, y volvimos. Mi mujer dice que ese fue el gran error de nuestra vida, pero bueno. Porque tenías una carrera interesante en Estados Unidos. Bueno, sí, podía haber continuado ahí, no sé qué es lo que hubiera hecho, pero había comenzado ahí y volví, y Jacobo, en vez de hacer la opinión, hizo la razón, y un día andaba mal todo eso, y aparecieron los Pirilo, que eran unos ladrones de guante negro, nada de blanco, y se quedaron con el diario. Jacobo se fue, era una buena redacción que quedamos todos mirando al sur, y estaba dando vuelta una beca, me la dieron, la acepté en ese momento, y nos fuimos a Boston, claro, donde hice la maestría. En realidad la beca vos podías no hacer poco y nada, y yo aproveché, hice la maestría. A pesar de que teníamos que trabajar con mi mujer, trabajábamos en el Museo de Fine Arts de Boston, viste, en el servicio de los audífonos, sí, donde te van haciendo el tour. Entonces sí, alquilábamos este servicio, y trabajábamos sobre todo los fines de semana, y bueno, y también durante la semana un poco. Ya teníamos nuestra hija mayor, que era chiquita, tenía 4 años en ese momento, pero bueno, lo hice, lo terminé, y como parte de la beca tenía que ir a trabajar a algún lugar, y elegí ir a la CNN, que era para mí en ese momento el sumum del periodismo y de lo que me gustaba hacer, y llegué a la CNN para hacer una pasantía durante, no sé, era 1 mes, 2 meses, no me acuerdo, y me entero ahí que tenían ellos, empezaban en ese momento un servicio en español, y obviamente quise ir ahí. Era un grupo muy pequeño, y me ofrecieron trabajar, me dieron el puesto de copy editor, que era una especie de jefe de redacción o algo por el estilo, y empecé a hacer eso, y también hice un poco de cámara, que no tenían ninguna experiencia hasta ese momento, y trabajábamos muchísimo, y vivíamos en una Atlanta anterior a las Olimpiadas, que era muy aburrido, y que, bueno, sobrevivimos. Y por suerte me llamaron, estando ahí, de Univisión, porque lo que hacíamos eran 2 noticieros por día para Telemundo, que era la segunda cadena en español de Estados Unidos, y un resumen semanal. Eso era lo que empezamos a hacer, y entonces Univisión lo tenía como competencia. Tenía un poco ahí de miedo. Me llamaron y me dijo el director que le encantaba como estaba escrito el noticiero, y que fuera a hacerlo ahí. Le dije que quería hacer más bien otras cosas, programas especiales. Sí, vení, que vamos a hacer de todo. Y en la mitad había un asunto de visa, sí. Por lo tanto, bueno, había que hacer algo. Estuvimos en un lugar fantástico, en Laguna Niguel, que queda entre Los Ángeles y San Diego, un lugar fantástico para ir al mar. Estábamos entre las sierras, muy cerca del mar, pero no para hacer periodismo, por supuesto. Y bueno, como no pudieron resolver lo de la visa, me mandaron entonces a abrir una oficina en Chile, sí, a fin del 89, en agosto del 89, y entonces ahí hice toda la transición. Sí. Era el fin del pinochetismo y el comienzo de la democracia, y fue fantástico, fue una experiencia extraordinaria, en la calle permanentemente.
y estuve ahí como 3 años y tanto, y hasta que también un día la cerraron, volví a Buenos Aires, estuve un año en Clarín en ese momento, hasta que me llamaron algunos compañeros de Univisión, se fueron a hacer otra cadena que se llamaba Telenoticias, que era una compañía de Reuters, Telemundo, Antena 3 de España y Artear de Argentina, que tenía ahí una pequeña parte, y entonces volví como corresponsal en Washington. Otra vez toda la familia, todos para allá. Y al año también se había roto Telenoticias, llamaron para decir que no, que ya no, la parte internacional ya no la iban a hacer, y ahí fui a otra que estaban haciendo, que era otro servicio de 24 horas de noticias en español, que era el canal de noticias de la NBC. También eso al año y algo otra vez se cerró, la industria se estaba cayendo, y bueno, y ahí decidimos con mi mujer volver a la Argentina, y ahí volví con el hijo de Jacobo. En realidad Jacobo estaba, pero había puesto a Héctor de director y a Claudia Acuña y Gabriela Cerruti de directores de 3 Puntos. Sí. Y bueno, Sigma, que ponía la plata, era una especie de seleccionado la revista, pero también al poco tiempo ya había problemas y me fui a Clarín. Y ahí empecé 18 años en Clarín. Estamos conversando con Gustavo Sierra, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Gustavo Sierra. Una parte importante de tu carrera, y más que nada todos los últimos años, fueron como corresponsal de guerra. Sí. ¿Qué te atrae de la cobertura de una guerra? En ese momento es cuando el ser humano está caminando por una línea muy muy delgadita entre la vida y la muerte, y por lo tanto es cuando es más auténtico, porque ninguno de nosotros sabe exactamente cómo va a reaccionar ante una situación donde está esto, la vida o la muerte. Y entonces me parece que era una forma de
entender un poco más quiénes somos, por qué somos así. Y al mismo tiempo, creo que desde el punto de vista estrictamente periodístico, es un momento extraordinario para contar. A mí me parece que hay que contar, el periodismo es algo muy simple, es ir, averiguar, conseguir información y contarlo. Y el cuento tiene que ser atractivo para que el otro lo escuche, y uno tiene que tratar de trasladar al lector, al televidente, al radioescucha, al lugar donde están ocurriendo las cosas. Es decir, agarrarlo de la nariz con el primer párrafo, con la primera imagen, y te llevo al lugar y aquí te cuento lo que está pasando. Entonces, esa persona participa junto conmigo de esa crónica y la va viendo, la va sintiendo. Sí. Y eso es lo que hice. No lo hice además en un momento en que desde el punto de vista profesional yo ya estaba preparado, ya había tenido mucha experiencia y me estaba aburriendo mucho en la redacción, otra vez, volvemos al mismo el mismo punto, y venía yo desde el 11 de septiembre del 2001 con los atentados, había rotado de lo que supuestamente, digamos, me trabajaba hasta ese momento, que eran los temas de relación interamericana, sobre todo Estados Unidos y el resto y Argentina, pero y las relaciones en Latinoamérica, a ese otro mundo que tenía que ver con el terrorismo, Medio Oriente, el islamismo, y empecé a estudiar. Pero ese 11 de septiembre del 2001, en Clarín ocurrió una de esas cosas extraordinarias del periodismo, que es que ante el hecho, ante los atentados, hicimos dos diarios, uno que salió esa misma tarde y el otro el del día siguiente. Y se dividió la redacción en dos, y yo quedé en el grupo que hacíamos el de la tarde. Y escribí la primer nota de esa edición especial, en la cual hablaba por primera vez de Osama Bin Laden, que era un personaje que yo había escuchado, que yo había leído, y que alguien en la CNN en ese momento había dicho algo de todo esto está acá, y entonces yo escribí, fui a buscar otra vez quién era y escribí algo de eso. Eso me colocó en un lugar como que yo sabía mucho del asunto y en realidad todavía tenía que aprender prácticamente todo, pero ya estaba metido en el tema. A partir de ese momento empecé a estudiar y vino la respuesta estadounidense en Afganistán, y el diario en ese momento confiaba más en algunos corresponsales que tenía, pero no pudieron entrar a Afganistán, y entonces pedí y me dejaron, y fui a Pakistán, de ahí a Afganistán, y entré al día siguiente que habían abandonado los talibanes Kabul. Así que ahí empecé un camino en esa zona que me permitió conocer lo que estaba sucediendo, conocer a la gente, entender el Islam, entender un poco más de cerca a esta gente, por qué llegaban a esa posición de matar desde un punto de vista del terrorismo, sin ninguna razón aparente,
y por razones religiosas, que me parecía una cosa muy antigua, anquilosada, fuera de contexto del siglo XX, y bueno, de finales del siglo XX. Entonces empecé a entender un poco todo esto. Cuando volví, yo sabía que iba ya a Estados Unidos, iba a ir a la guerra en Irak. En la redacción había gente que decía que no iba a ser así, y yo pedí al director que me dejara la posibilidad de pedir la visa para entrar a Irak, que era muy difícil, y hablaba todos los días con el embajador iraquí en Brasilia, que era el más cercano que había, así que lo llamaba todos los días y él me decía siempre la misma frase: Mr. Sierra, we cannot do anything but waiting, no podemos hacer nada más que esperar. Y bueno, y yo esperaba hasta que un día me fui con mi familia a Mar de las Pampas, estaba ahí y me llegó un mail que me decía que ya tenía la visa, así que llamé al diario y me dijeron, bueno, pero esperemos a ver qué pasa, mirá, tenemos que ir ahora porque no vamos a poder entrar. Y todavía había gente ahí que decía, supuestos analistas internacionales que decían que no iba a haber guerra, que esto iba a llegar a un punto en el cual no. Bueno, yo estaba convencido de que esto no iba a ser así, que iba a haber guerra, por supuesto, y finalmente pude ir a Brasilia a buscar la visa, volví a Buenos Aires y bueno, después fui a Amán, y de Amán a Bagdad. En ese momento todavía entré por única vez en avión a Bagdad, ¿no? Y 20 días más tarde empezó la guerra. ¿Cómo te preparas para una cobertura de ese tipo? Estudiando, porque lo que no podés hacer es estar en una situación como esa y ponerte a pensar cómo empezás la nota. O sea, no hay forma. ¿Por qué? Porque no hay electricidad, porque no hay comunicaciones, porque tenés por ahí un ratito para hacer tu crónica del día, mandarla. Me ha pasado, por ejemplo, una de las cosas que hice muchas veces es, aprovechando el momento en que había electricidad, yo escribía y mandaba en ese momento una crónica por las dudas, y después avisaba, esperen, que voy a intentar mandar otra más tarde, y entonces si tenía cargados los equipos lo hacía, y bueno, o si no, publicaban la anterior, y bueno. Pero ¿cómo te preparás para... En todo tu background, sí, leyendo, pero ¿cómo te preparás para una cobertura en un lugar en el que desconoces todo? Porque no es un campo en el que te podés mover, que decís, bueno, voy con un mapa, me muevo por acá. ¿Cómo te preparás para eso? No, bueno, ya había leído a todos mis colegas, había buscado, o sea, tenía mucha información, información también con los colegas que habían estado y que yo pude hablar con ellos, corresponsales, y que me iban conectando con otros. Entonces, cuando yo llegué a Bagdad, ya había algunos otros corresponsales, y ahí tenía conexiones con algunos y otros que nos fuimos haciendo amigos ahí, y después terminamos todos confinados en un hotel. Entonces, la preparación tiene que ver con que vos ya al ir ahí, mira, hay dos tipos de periodistas que van ahí, los profesionales y los aventureros. Los aventureros llegan y 3 días más tarde o se convierten en profesionales o probablemente pierdan la vida o algo por el estilo. Entonces, tenés que tener mucho cuidado
y ya ir de antemano con muchísimo cuidado. Te imaginas que ya tiene que haber una preparación desde el punto de vista psicológico y demás, que involucra a tu familia, ya tiene que haber toda una conversación con tu familia de qué se trata todo esto, y vos tenés una responsabilidad enorme en tus hombros, ¿no? La mayoría de los que estábamos ahí teníamos familia, y hijos, esposa, maridos, que nos estaban esperando. Entonces, lo que tenías que hacer era cuidarte, hacer el mejor trabajo profesional. Obviamente tomás riesgos, obviamente que lo haces, pero tienen esos riesgos que tener alguna lógica, no pueden ser ilógicos porque, como te digo, perdés la vida. Entonces, te preparás en ese sentido y hasta donde podés. Todo el resto es improvisación. A ver, se me ocurre en este momento la imagen del jazzista, ¿no? O sea, el tipo sabe tocar perfectamente, o la guitarra, o el trombón, o lo que sea. Y después improvisa un poco, pero siempre dentro de los márgenes de la profesión, que ya la tiene muy, muy adentro. Estamos conversando con Gustavo Sierra. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, For Tango, en la versión del Kronos Quartet. Era For Tango en la versión de Kronos Quartet que eligió Gustavo Sierra para esta noche de Voces y Memorias. Fantástico, piazzoliano pero el Kronos Quartet me parece fantástico, y utilicé muchas veces su música, era inspiradora en los multimedia. Trabajábamos con esas cosas. Muchas veces cuando te referís a las coberturas como corresponsal de guerra, hablas de esa pesada mochila que traes de vuelta cuando volvés a tu casa. Sí. ¿De qué es esa mochila? Y esa mochila es de estrés postraumático. Cualquiera que vive, que está en un escenario de guerra, cualquier civil, las cuestiones de los combatientes es otra, pero de los civiles va a padecer estrés postraumático después de un tiempo. Los periodistas no estamos exentos de esto, nosotros somos otros civiles, no podemos vestir el uniforme de ningún bando, jamás tener un arma en la mano, y entonces te volvés con eso a tu casa. En tu casa tenés que tratar de disimular absolutamente todo, porque
no podés cargar a tu familia de muchas de esas cosas, y aunque, o sea, intentás disimular, obviamente tu mujer probablemente, cualquier mujer o marido se da cuenta inmediatamente qué pasa. En las redacciones es muy difícil hablar de este tipo de cosas con cualquiera. Primero porque te toman como el loco de la guerra y después porque no lo entienden, no se entiende esta cosa. Un corresponsal en una zona de guerra, bueno, de última para muchos hace un trabajo casi como el que va a hacer, el que hace policiales y va a ver un lugar donde hay un crimen, o a uno que va a hacer Flandria Cambaceres al Gran Buenos Aires, no sé. Entonces era muy difícil y yo evidentemente tampoco lo quería charlar. Obviamente hay desde ya una vergüenza, intentar ocultar cosas, como si pareciera que esa cosa que vos, que el otro ve del héroe, que porque estuviste en esos lugares y demás, algo que yo no lo veo de ninguna manera, pero está ahí, y entonces como que disminuí de alguna manera eso. Hasta que fui a un congreso, me invitaron a un congreso de estrés postraumático aquí en Buenos Aires con otros corresponsales, empecé a escuchar algunas cosas y yo conté lo que pasaba en el caso nuestro de los corresponsales, que es que muchos de mis compañeros españoles, italianos, portugueses habían tenido problemas graves, alcoholismo, depresiones. Las depresiones tienen diferentes niveles y bueno, yo tenía depresión también, así que fui a tratarme. Hay que hacer terapia. Bueno, entonces, y se supera obviamente pero cuando la terminas de contención. superarla, vas a otra. Bueno, sí, tiene que ver con mucho de todo eso, pero ya vas mucho más armado, vas mucho más consciente de que mucho de lo que está ahí, o tomás una distancia prudencial de lo que estás viviendo, o vas a tener parte de todo eso o lo llevas después en la mochila. Por ejemplo, las salas de niños en los hospitales, en escenarios de guerra, es terrible. Y entonces eso intentaba preservarme. Por ejemplo, la primera vez en Bagdad o en Kabul estuve, pero después las otras veces que fui decía, bueno, no necesito hacer esto, trato de no hacerlo. Y entonces me fue mejor y ya ahí podía hablar un poco con todos los otros y las cosas se iban acomodando y se fueron acomodando. Entonces traté por todos los medios de no aparecer como la viuda de Bagdad, es decir, esa cosa que cada vez que me sigue pasando a pesar de todo, cada vez que hay ahora con la crisis de Irán y Estados Unidos, entonces todos se acuerdan, ay, esta sierra que estuvo una vez, y entonces me llaman para todos los programas, y la verdad es que yo charlo de todo esto, pero en realidad lo puedo hacer ahora sin esa carga que tenía antes. Y entonces trato de poner un poco en contexto qué es esto de la guerra, y no sé si hablo mucho, pero te voy a contar esto. La guerra para alguien que no ha estado en estas circunstancias y que solo tiene algún comentario del abuelo, el bisabuelo o lo que sea, tenemos la imagen de Hollywood, y es la imagen de Hollywood, por sobre todo nos cambia el tiempo en la guerra. En 2 horas de una película sucede absolutamente todo. Obviamente que en una guerra esas 2 horas se transforman en un mes. Sí, mucho tiempo, por ahí son meses, y además las acciones de guerra no son permanentes. Hay un bombardeo, hay un tiroteo, y por ahí pueden pasar
un día o 2 o 3 donde nada pasa y la gente sale a la calle y yo he visto un colectivo funcionando en pleno bombardeo y bueno, vaya y pase con el colectivo que por ahí va a la terminal o lo que sea en Bagdad, pero había gente esperando en una parada de colectivo, lo pararon, subían, o sea, ¿entendés? La vida continúa. Apenas para todo esto, la gente va a tratar de comprar algo, todavía sigue viniendo un camión cargado de verduras del sur, que a mí me viene fantástico porque me cuenta el chofer qué es lo que vio en esos 300 o 400 kilómetros que vino, y entonces te cuenta, no, porque los tanques estadounidenses ya estaban acá, pero igual me dejaron pasar. Bueno, todo eso es continuar la vida en el medio de la guerra. Sí. Entonces ese es el tiempo es lo más importante. Y la otra cosa que tiene que ver con los periodistas, los corresponsales de guerra, es que también las películas de Hollywood y cierta literatura nos pone a nosotros siempre en un hotel tomando un daiquiri, hay una explosión o un combate, y entonces va el corresponsal, está ahí en el medio, habla con el jefe de los insurrectos en la mitad, y entonces después conoce a una enfermera que la salva de otro bombardeo, entonces la película termina con los dos tomando el daiquiri en el hotel, otro daiquiri. Bueno, nada de todo esto es así, nunca ocurre nada de todo esto, nunca había una enfermera de ningún tipo yo en estas cosas, nunca vi el bar y el daiquiri en un lugar de guerra. A lo sumo tenés un poco de alcohol y lo tomás en lo que puede llegar a ser tu habitación con otros colegas una vez que terminas tu trabajo. Entonces, esos conceptos tienen, yo creo que una de las misiones que tiene el periodista, que es en un momento ser testigo y traer el testimonio, al mismo tiempo es intentar que la gente entienda de qué se trata, sí, esa concepción, eso que está ahí, y que la guerra no es más que muerte y destrucción, no hay otra cosa, y que a través de una guerra no se llega absolutamente a nada más que eso, que la muerte y la destrucción. Entonces, sobre todo a un chico joven, cuando se le ocurre, no, porque ahora voy a agarrar las armas y voy a ir a la violencia, nada se consigue a través de eso más que más violencia, ¿no? Gustavo Sierra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Perdón por hablar tanto. No, por favor. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Voces y Memorias. En la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. En la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos la próxima semana. Chao. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspició este programa. En Galicia estamos con vos, y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conoce más en bancogalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones, consulta en bancogalicia.com/estamos con vos, sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.
El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa Cuenta DNI de Banco Provincia. Y ten el banco donde vos estés. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.